Nunca olvidaré aquel día. Desde que mi hijo comenzó a quejarse de un dolor extraño en el pecho, supe que algo estaba terriblemente mal. Al principio pensé que eran solo molestias pasajeras, algo que pasaría con un poco de descanso o un remedio casero, pero cuando la fiebre empezó a subir y su respiración se volvió agitada, un miedo helado se apoderó de mí. Era un temor distinto, uno que calaba hasta los huesos, el tipo de miedo que no se puede ignorar ni ocultar, porque cada mirada a sus ojos me lo confirmaba. Algo grave estaba sucediendo, y yo no tenía la menor idea de qué hacer. Recuerdo la madrugada en que todo se desbordó. Habíamos pasado horas en el hospital local, viendo cómo los médicos corrían de un lado a otro con caras tensas y miradas que evitaban encontrarse conmigo. Cada palabra que pronunciaban parecía pesada, cargada de una gravedad que no querían decirme en voz alta. Necesita trasladarse a un hospital especializado, me dijeron finalmente. Y cuando les pregunté qué significaba eso exactamente, me respondieron con evasivas, un silencio que hablaba más que cualquier explicación. Mi hijo apenas podía mantenerse despierto, y yo sentía cómo mi corazón se encogía con cada respiración que tomaba, corta y superficial, como si el aire fuera un lujo que ya no podía permitirse. El dolor inicial era físico, pero se mezclaba con uno emocional tan intenso que parecía desgarrarme por dentro. Ver a mi pequeño luchar por respirar, sentir su miedo reflejado en sus ojos mientras me tomaba la mano con fuerza, me hizo sentir impotente como nunca antes. Intenté calmarlo con palabras suaves, con canciones que solíamos cantar juntos en las noches, con caricias que antes eran simples gestos cotidianos, pero que en ese momento eran el único hilo que me conectaba con él en medio de la tormenta. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Esa noche, mientras regresábamos a casa con el diagnóstico inicial del hospital local, me senté junto a él en el auto, sosteniéndolo entre mis brazos, y sentí como la desesperación comenzaba a instalarse como un huésped no invitado en nuestra vida. Las palabras de los médicos resonaban en mi cabeza: no hay mucho que podamos hacer aquí. Necesita atención especializada inmediatamente. La frase era un golpe seco que me dejó sin aliento, un recordatorio cruel de que no había tiempo que perder y de que todo dependía de que lográramos llegar a ese hospital en otra ciudad. Mientras hacía las maletas con manos temblorosas, recordaba cada instante de su infancia, cada risa, cada caricia, cada momento en que él me miraba con esa confianza ciega que solo un hijo puede dar a su madre. La idea de que algo pudiera arrebatarle esa vida, o incluso dejarlo atrapado en un sufrimiento que no podía aliviar, me llenaba de un dolor insoportable. Cada lágrima que caía por mi rostro parecía llevar consigo parte de mi fuerza, pero también me recordaba que no podía permitirme derrumbarme. Tenía que ser fuerte, por él, aunque mi corazón gritara de miedo. El viaje en tren comenzó al amanecer. La ciudad aún dormía mientras subíamos al vagón, y yo abrazaba a mi hijo intentando mantenerlo lo más cómodo posible. Su respiración era irregular, y cada sacudida del tren parecía amplificar su malestar. Observé a mi alrededor y vi a otros pasajeros inmersos en sus propias vidas, con sus miradas distraídas, sin la menor idea de la tormenta que yo estaba atravesando. Esa sensación de aislamiento me golpeó con fuerza. Estaba sola en medio de un mar de extraños, cargando la vida de mi hijo como un tesoro frágil al que debía proteger a toda costa. A medida que avanzábamos, sentí que el miedo se convertía en una especie de presión constante en mi pecho. Pensé en todas las posibilidades, en todos los escenarios terribles que podrían ocurrir antes de llegar al hospital, y cada pensamiento parecía más oscuro que el anterior. ¿Y si no llegábamos a tiempo? ¿Y si, a pesar de todos los esfuerzos, él no podía resistirlo? La idea de perderlo me paralizaba, y al mismo tiempo me obligaba a mantenerme alerta, a sostenerlo firme, a no ceder a la desesperación. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre se sentó a mi lado, con una calma que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Tenía una mirada serena, profunda, como si pudiera ver a través de mí, atravesando el miedo, el dolor y la incertidumbre que me consumían. No dijo nada al principio, solo observaba a mi hijo y luego a mí, y en esa mirada hubo algo inexplicable, una sensación de paz, un respiro en medio de la tormenta. No podía entender por qué, pero por un instante sentí que alguien más compartía mi carga, alguien que entendía sin que yo hablara, alguien que podía de alguna manera sostenernos a ambos sin necesidad de palabras. Mi hijo, fatigado y débil, apoyó su cabeza en mi hombro,
y el hombre a mi lado habló con suavidad. Sus palabras fueron simples, pero cada una estaba impregnada de una fuerza que me hizo estremecer. No pierdas la fe. A veces la luz aparece donde menos la esperamos. No entendía cómo podía decir algo tan tranquilizador cuando mi mundo se sentía a punto de derrumbarse, pero de algún modo, escuchar esas palabras hizo que mi respiración se volviera un poco menos pesada, y que el miedo se transformara por primera vez en horas, en un hilo de esperanza. A medida que el tren avanzaba, él continuó hablando, pero no eran discursos largos ni complejas explicaciones médicas. Hablaba de fe, de esperanza, de confiar incluso cuando todo parece perdido. Sus palabras no eran religiosas en un sentido estricto, sino profundamente humanas, y aún así sentí como si tocaran algo dentro de mí que llevaba tiempo dormido, una chispa de fuerza que me recordaba que aunque la situación parecía imposible, aún no estaba sola, y que algo más grande que yo podía intervenir en nuestra historia. Y fue allí, en ese vagón de tren, mientras mi hijo dormía apoyado en mi hombro y el mundo fuera seguía con su rutina indiferente, que algo comenzó a cambiar dentro de mí. No podía ver cómo, ni cuándo, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que quizá, solo quizá había una oportunidad, no una certeza, ni un final asegurado, sino un hilo delgado, casi invisible, de esperanza que empezaba a crecer y me hacía creer que quizás no todo estaba perdido. Ese fue el comienzo de un viaje que iba mucho más allá del tren, mucho más allá de la ciudad a la que nos dirigíamos, mucho más allá de los médicos y los diagnósticos. Era un viaje hacia lo desconocido, hacia lo imposible, hacia algo que no podía explicarse con lógica ni ciencia, pero que empezaba a manifestarse con cada palabra, cada mirada, cada silencio compartido con aquel hombre que parecía llevar la paz en su misma esencia. Nunca hubiera imaginado que aquel día sería el punto de inflexión, el instante que dividiría mi vida en un antes y un después. Nunca hubiera imaginado que lo que comenzó como un viaje desesperado hacia un hospital, sería también un viaje hacia la fe, hacia lo extraordinario, hacia un milagro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y mientras el tren avanzaba, sintiendo cada sacudida, cada ruido del metal sobre los rieles, me aferré a esa chispa de esperanza con toda la fuerza que tenía. Sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, hay fuerzas que se manifiestan de manera inesperada, y que pueden cambiar la vida en un instante. Antes de que todo esto comenzara, nuestra vida parecía tranquila, casi normal, aunque nunca lo es del todo cuando se es madre. Mi hijo siempre había sido un niño activo, lleno de energía, con esa risa contagiosa que podía iluminar cualquier rincón oscuro. Recuerdo cómo corría por el jardín, perseguía mariposas, contaba historias inventadas que nos hacían reír a todos en la casa. Tenía sueños grandes para su edad, quería ser astronauta, piloto, inventor, y yo soñaba con verlo cumplir cada uno de esos sueños. Pero nunca imaginé que una sombra tan intensa pudiera irrumpir en nuestra vida sin previo aviso, que un mal silencioso pudiera robarle la fuerza y la alegría de un día para otro. Vivíamos modestamente, pero con amor, con la seguridad que da un hogar en el que la madre y el hijo se sienten acompañados y protegidos. Cada mañana me levantaba antes que él, preparando el desayuno, asegurándome de que todo estuviera listo para que pudiera ir al colegio sin preocupaciones. Después, trabajaba algunas horas desde casa, cuidando de la casa y planificando pequeñas actividades para que su infancia estuviera llena de momentos que recordaría siempre. Eran días simples, rutinarios, pero llenos de calidez, de gestos pequeños que construyen recuerdos grandes. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. La enfermedad se instaló en su cuerpo como un enemigo silencioso, y de pronto nuestras rutinas se vieron reemplazadas por visitas al médico, análisis, pruebas y más pruebas. Cada diagnóstico, cada resultado era un golpe emocional. La impotencia se apoderaba de mí porque aunque podía leer cada signo, cada síntoma, no podía revertir nada por mí misma. No podía curarlo con abrazos ni con palabras. Sentía que estaba atrapada en un mundo donde mis esfuerzos parecían insignificantes frente a la fragilidad de su cuerpo. Recuerdo la primera vez que escuché el diagnóstico completo. Es un cuadro muy grave, con complicaciones que podrían volverse irreversibles si no se actúa rápidamente. Necesitamos trasladarlo a un hospital especializado. La frase resonó en mi cabeza como un eco sin fin. No había esperanza clara en sus palabras,
solo la urgencia de un traslado que parecía interminable, y mientras escuchaba, sentía cómo cada fibra de mi ser se tensaba, cómo cada pensamiento se volvía un laberinto de miedo, incertidumbre y dudas. No podía imaginar cómo íbamos a llegar a ese hospital, cómo íbamos a afrontar algo que parecía superar cualquier capacidad humana. Antes de la enfermedad, jamás hubiera imaginado que la vida podía cambiar en cuestión de días. Cada recuerdo cotidiano ahora parecía un tesoro perdido, sus risas jugando en el patio, nuestras conversaciones nocturnas antes de dormir, las mañanas de domingo en las que desayunábamos juntos y compartíamos historias. Todo eso parecía suspendido en el tiempo, como si la enfermedad hubiera creado un muro invisible que separaba nuestra vida anterior de la que estábamos comenzando a vivir, y a medida que avanzaban los días, ese muro se hacía más alto, más sólido, más imposible de atravesar. Lo más difícil quizá era ver cómo mi hijo empezaba a comprender que algo estaba mal. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban miedo y confusión. Intentaba sonreír para no preocuparme, pero los gestos de un niño enfermo no pueden ocultar el dolor, ni siquiera cuando se intenta con todas las fuerzas. Cada tos, cada queja, cada respiración entrecortada era un recordatorio de que la situación no era un simple susto pasajero, sino un desafío que nos obligaba a replantearnos todo. Durante esos días, intenté informarme, buscar soluciones, investigar tratamientos que pudieran aliviar su sufrimiento. Leía artículos médicos, buscaba experiencias de otros padres, consultaba opiniones en foros especializados. Sin embargo, cada respuesta parecía confirmar lo que temía. Los médicos eran cautelosos, no podían garantizar nada, y el tiempo se estaba agotando. La incertidumbre se volvió un peso constante sobre mis hombros, y cada decisión parecía un acto de fe, incluso cuando no sabía si la esperanza era más que un espejismo en medio del desierto de nuestra realidad. Recuerdo con claridad la noche antes de emprender el viaje en tren hacia el hospital de otra ciudad, sentada junto a la cama de mi hijo, sosteniendo su mano diminuta entre mis dedos, lloré como nunca antes. Lloré por su sufrimiento, por la impotencia de no poder protegerlo, por la injusticia de ver cómo la vida puede volverse tan frágil de un momento a otro. En ese instante, juré que haría todo lo posible para llevarlo a ese hospital, para encontrar la ayuda que necesitaba, aunque eso significara atravesar la ciudad entera, aunque significara enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. A la mañana siguiente, mientras preparábamos el equipaje y nos dirigíamos a la estación, sentía que el mundo se había vuelto extraño, como si hubiera perdido la familiaridad de los días anteriores. Cada paso estaba cargado de tensión. Cada mirada a mi hijo me recordaba la gravedad de la situación, y cada segundo que pasaba nos acercaba más a lo desconocido. El tren, que normalmente sería un simple medio de transporte, se convirtió en un símbolo de nuestra esperanza, una vía que nos llevaba hacia la posibilidad de salvarlo, aunque todo indicara lo contrario. El ambiente en la estación estaba lleno de ruido, de movimiento, de gente con destinos propios, pero para mí, todo eso desaparecía ante la urgencia de cuidar a mi hijo, de mantenerlo estable, de asegurarme de que cada instante contara. Cada pasajero que pasaba nos miraba de reojo, tal vez sintiendo mi preocupación, tal vez sin darse cuenta de la historia que se desarrollaba frente a ellos, y allí en medio de la multitud, en ese lugar que parecía indiferente a nuestro dolor, comencé a sentir una mezcla de miedo y determinación que definiría cada paso de nuestro viaje. A medida que subíamos al tren, cargando con maletas y equipo médico improvisado, notaba cómo la ansiedad se mezclaba con la esperanza. La vida que conocíamos, la rutina tranquila que habíamos tenido, parecía muy lejana ahora. Todo se había reducido a ese vagón, a ese trayecto, a la lucha por la vida de mi hijo. Y mientras el tren comenzaba a moverse, escuchando el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles, sentí que cada latido de mi corazón estaba sincronizado con cada sacudida del vagón, como si el universo mismo nos recordara que estábamos en un camino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era imposible no pensar en lo que había sido y lo que estaba por venir. La enfermedad no solo había invadido el cuerpo de mi hijo, sino que había transformado cada pensamiento, cada emoción, cada acción. Había convertido los días cotidianos en batallas, las noches tranquilas en vigilias interminables, y mi corazón en un testigo constante de su fragilidad. Y sin embargo, a pesar de todo, había un hilo tenue de esperanza que no podía ignorar. Un susurro silencioso que me decía que aún había posibilidades, que aún podíamos encontrar la ayuda que necesitábamos.
Ese viaje, aunque físico, era también un viaje emocional, espiritual y mental. Cada kilómetro recorrido nos acercaba a algo más grande que nosotros, a una experiencia que desafiaría cualquier lógica, cualquier comprensión humana, y que demostraría que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede sorprendernos con milagros que nadie podría haber anticipado. El trayecto en tren se volvió una especie de limbo entre lo que había sido nuestra vida y lo que estábamos empezando a vivir. Cada kilómetro que nos acercaba al hospital especializado era también un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de la urgencia de encontrar ayuda. Yo mantenía a mi hijo entre mis brazos, observando cada pequeño movimiento, cada respiración irregular, cada signo de fatiga, y sentía una mezcla de amor y terror que me dejaba sin aliento. Era como sostener un tesoro frágil, consciente de que cualquier descuido podía ser fatal. Intenté mantener la calma, pero la mente no se puede silenciar tan fácilmente. Recordaba todos los tratamientos que habíamos probado hasta ese momento, cada fármaco, cada análisis, cada visita a especialistas locales, y me sentía atrapada en un ciclo de pruebas y esperanzas que siempre terminaban en decepción. Nada parecía surtir efecto, y cada intento fallido me llenaba de dudas. Me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si estaba equivocándome en algo, si la vida de mi hijo dependía de decisiones que yo no podía tomar. Cada pensamiento era un martillazo de angustia, pero no podía permitirme ceder ante el miedo. No podía mostrar debilidad delante de él. Recuerdo las noches en vela, leyendo artículos médicos y estudios científicos, buscando cualquier indicio de tratamiento alternativo, cualquier esperanza que pudiera ser real. Hablé con doctores de distintas ciudades por teléfono, envié correos electrónicos a especialistas, hablé con padres que habían enfrentado enfermedades graves con sus hijos, y aún así cada respuesta parecía limitarse a la cautela y a la incertidumbre. La ciencia, con toda su precisión y conocimiento, parecía impotente frente a la fragilidad de mi pequeño. Y en medio de esta búsqueda constante, surgió una pregunta que me perseguía sin descanso: ¿y si la solución no estaba únicamente en manos humanas? Fue entonces cuando comenzaron las dudas de fe. Siempre había creído en Dios de manera tranquila y silenciosa, pero nunca había experimentado la necesidad urgente de apoyarme en algo más grande que la ciencia, en algo que fuera capaz de tocar lo imposible. Mientras los tratamientos médicos fallaban y los síntomas de mi hijo se intensificaban, sentí que mis creencias se enfrentaban a una prueba que no podía ignorar. Comencé a rezar con una intensidad que nunca había conocido, no solo por sanación física, sino por fuerza, claridad y esperanza. Cada oración era un grito silencioso en la noche, un pedido desesperado de ayuda que parecía perderse en el vacío, y aún así sentía que no podía dejar de rezar. En el tren, mientras avanzábamos hacia la ciudad que prometía atención especializada, la búsqueda se volvió más intensa. Cada sacudida del vagón me hacía revisar su respiración, cada movimiento de otros pasajeros me hacía temer un accidente, un tropiezo, un cambio que pudiera empeorar su estado. Hablaba con él en voz baja, susurrándole palabras de consuelo, contándole historias inventadas para distraerlo, recordándole que mamá estaba allí, que no estábamos solos. Era un acto constante de vigilancia y amor, combinado con la sensación de que estábamos a merced de fuerzas que no podía controlar. El hombre que se sentó a nuestro lado en el vagón continuaba observándonos con esa calma inexplicable. Su presencia no era invasiva, pero era reconfortante. Comenzó a hablar de manera casual, mezclando historias con reflexiones sobre la vida, la esperanza y la fe. Al principio pensé que solo era un pasajero curioso, alguien que sentía lástima por nosotros, pero pronto sus palabras empezaron a penetrar en mi mente y en mi corazón de manera inesperada. Me hablaba de creer incluso cuando todo parecía perdido, de la fuerza que puede encontrarse en la conexión con algo más grande que nosotros mismos, de la luz que puede aparecer en medio de la oscuridad más absoluta. Cada palabra era un bálsamo para mi mente agotada, un hilo de esperanza que se entrelazaba con la fe que había comenzado a despertar en mí. Empecé a sentir que no todo dependía de las manos humanas ni de los diagnósticos médicos, que había fuerzas invisibles e incomprensibles, que podían intervenir de formas que no podía anticipar ni controlar. Por primera vez en días, sentí que quizá no estábamos solos en esta lucha, que quizá había un camino que se abriría ante nosotros de manera inesperada. Mientras el tren atravesaba campos y ciudades que se deslizaban como un fondo borroso ante mis ojos cansados, reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido hasta ese momento. Recordaba cada médico que nos había mirado con expresión preocupada, cada tratamiento que había resultado inútil,
cada momento de desesperación que había sentido al ver a mi hijo luchar por respirar. Cada experiencia me había llevado a este instante, sentado junto a un hombre cuya presencia y palabras desafiaban toda lógica, y sin embargo ofrecían un consuelo que ninguna medicina había podido brindar. Intenté recordar todo lo que nos habían dicho los especialistas. Es grave, pero con cuidado podemos estabilizarlo hasta que llegue al hospital. Necesita atención inmediata en un centro especializado. Cada frase se repetía en mi mente como un mantra de alarma, recordándome que no había margen para errores, que el tiempo era un recurso que se agotaba con cada minuto. Y a la vez, mientras escuchaba las palabras de aquel hombre, sentía que otra dimensión de posibilidades se abría ante mí, una dimensión donde la fe y la esperanza podían convertirse en fuerzas reales, capaces de sostenernos en medio de lo imposible. Mi hijo, débil y cansado, se aferraba a mí con una fuerza que me partía el corazón. Cada suspiro suyo era un recordatorio de la urgencia, de la fragilidad de la vida, y de la necesidad de encontrar una solución que trascendiera cualquier limitación humana. Sentí como mi amor por él se mezclaba con la desesperación, creando un cóctel de emociones tan intenso que parecía incapaz de contenerlo. Y en medio de esa tormenta interna, la voz del hombre a mi lado seguía resonando con claridad, hablándome de confiar, de creer, de esperar lo inesperado. Fue en ese trayecto que comprendí algo fundamental: nuestra búsqueda no era únicamente médica, no era únicamente física, era espiritual, emocional y profundamente humana. Cada esfuerzo que habíamos hecho hasta ese momento, cada lágrima, cada preocupación, cada oración silenciosa, nos había preparado para este encuentro, para esta oportunidad de abrirnos a algo más grande, algo que podía transformar nuestra realidad de formas que todavía no podía comprender. Mientras el tren continuaba su curso, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La desesperación seguía presente, pero ahora coexistía con una chispa de esperanza que no había tenido antes. Empecé a creer, aunque con miedo y dudas, que algo extraordinario podía suceder, que nuestra lucha podía tener un desenlace inesperado, y que quizá, solo quizá, estábamos a punto de ser testigos de un milagro que desafiaría toda lógica y explicación. Ese trayecto, lleno de temores y dudas, estaba preparando el terreno para algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cada momento, cada palabra, cada mirada, estaba entrelazando nuestro presente con un futuro que aún no podía imaginar. Y mientras avanzábamos sentí que, aunque la búsqueda médica había sido exhaustiva y agotadora, la verdadera búsqueda acababa de comenzar, una búsqueda que iba más allá de los médicos, los tratamientos y los diagnósticos, una búsqueda que tocaba lo profundo del alma, la fe y la esperanza humana. El viaje continuaba, pero la tranquilidad que había comenzado a insinuarse se desvaneció rápidamente. Esa sensación de esperanza que había empezado a despertar en mí, se vio reemplazada por un miedo más intenso, más real, más cercano que nunca. El cuerpo de mi hijo comenzó a mostrar signos de deterioro que me llenaron de terror. Su respiración, antes irregular, ahora se volvía cada vez más dificultosa. Cada tos era como un martillo golpeando mi corazón, recordándome lo frágil que era su vida en ese instante. Sentí como la desesperación me envolvía, un manto oscuro que amenazaba con sofocar cualquier hilo de esperanza que pudiera quedar. Cada minuto se volvió una eternidad. Su fiebre aumentaba, sus labios adquirían un tinte más pálido, y sus ojos, aquellos ojos brillantes que siempre me habían llenado de alegría, ahora parecían apagarse lentamente, reflejando un cansancio que me rompía el alma. Intenté sujetarlo, abrazarlo, calmarlo con palabras, pero todo parecía insuficiente. Era imposible protegerlo del mal que lo consumía. Podía sostenerlo entre mis brazos, pero no podía impedir que la enfermedad avanzara, y ese sentimiento de impotencia me devastaba. Intenté buscar ayuda en los pasajeros del tren, pero nadie parecía capaz de entender la gravedad de la situación. Cada mirada que recibía me recordaba que estaba sola en esta lucha, que no podía delegar mi responsabilidad ni confiar plenamente en nadie más, y aún así tenía que mantener la calma, porque cualquier gesto de miedo frente a mi hijo podía intensificar su ansiedad, su dolor, su sensación de vulnerabilidad. Cada segundo era una batalla interna. La desesperación que me consumía por dentro, y la necesidad de proyectar fuerza y seguridad hacia afuera. Recuerdo cada intento fallido de estabilizarlo. Le daba agua en pequeñas cantidades,
Intentaba mantenerlo fresco, medía su temperatura una y otra vez, revisaba su pulso, y cada gesto que realizaba parecía ineficaz ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. La sensación de fracaso era abrumadora. Cada lágrima que él dejaba caer era como un grito silencioso que me atravesaba el pecho. Cada gemido de dolor, cada respiración agitada, cada mirada de miedo, me recordaba lo cerca que estábamos del borde, lo cerca que estábamos de perderlo. Mientras avanzaba el tren, sentí como la presión emocional aumentaba hasta volverse insoportable. Mi mente empezaba a reproducir los peores escenarios, imaginarlo sufriendo aún más, imaginando que no llegaríamos a tiempo, que todo nuestro esfuerzo habría sido en vano. Era como estar atrapada en un remolino de terror que no me dejaba respirar, donde cada pensamiento llevaba consigo la carga de un posible final trágico. La fe que había empezado a surgir en mí se veía continuamente desafiada, y comencé a cuestionar si realmente había alguna posibilidad de milagro. El hombre a nuestro lado seguía presente, y aunque sus palabras antes habían sido un bálsamo, ahora parecía que ni siquiera él podía cambiar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, su presencia seguía siendo un ancla silenciosa, un recordatorio de que no estábamos completamente solos. Sus ojos reflejaban una serenidad que contrastaba con mi pánico, y aunque no podía explicarlo, su calma parecía insinuar que aún había un hilo de esperanza, aunque yo apenas podía verlo. Recuerdo cómo en un momento me incliné sobre mi hijo, sosteniéndolo tan cerca como me era posible, y le susurré que todo estaría bien, aunque mi corazón se rompiera en cada palabra. Le prometí que haríamos todo lo posible, que no nos rendiríamos, que buscaríamos ayuda hasta el último instante. Él me miró con esos ojos que me imploraban seguridad, y aunque temblaba por dentro, no podía mostrarle miedo. Su vida dependía de que yo fuera fuerte, aunque por dentro me sentía completamente rota, devastada, incapaz de sostener la realidad de lo que estaba ocurriendo. La fiebre alcanzó un punto crítico, su respiración se volvió casi imperceptible por momentos, y el pánico en mí creció hasta convertirse en un grito silencioso que recorría todo mi cuerpo. Cada segundo se expandía y se alargaba, convirtiéndose en una eternidad insoportable. Todo parecía desmoronarse, mi mente, mi corazón, mi capacidad de mantener la calma. En esos momentos, sentí que estábamos al borde de un abismo del que no habría retorno. La desesperación se apoderó de mí por completo. Sentí que debía actuar, pero cada intento parecía inútil. Le hablaba con dulzura, lo abrazaba con fuerza, trataba de mantener su cabeza elevada, ajustar su posición, pero la enfermedad era implacable, y yo estaba impotente frente a ella. Cada gesto era un recordatorio de mi vulnerabilidad, y de lo limitado de nuestra capacidad humana frente a la adversidad. En medio de ese tormento, la idea de perderlo se convirtió en un pensamiento constante, un miedo que se aferraba a mí con garras invisibles, arrancando cada instante de tranquilidad que pudiera quedar. En medio de la crisis, recordé las oraciones que había susurrado antes, los ruegos silenciosos que me habían acompañado durante días y noches sin descanso. Ahora esas oraciones se transformaron en súplicas desesperadas, no solo por la sanación de mi hijo, sino por la fuerza de soportar lo que estaba sucediendo, por la claridad para tomar decisiones en medio del caos, por la esperanza de que de alguna manera, de alguna forma, aún podía haber un camino hacia la vida. Fue entonces cuando sentí un cambio sutil pero profundo. No puedo describirlo con palabras exactas, pero había una presencia, una sensación de calma que comenzó a infiltrarse en medio de la tormenta de miedo y desesperación. No era que la enfermedad desapareciera de inmediato, pero algo dentro de mí comenzó a transformarse. Mi mente, saturada de miedo, comenzó a abrirse a la posibilidad de que todavía existiera una salida, de que nuestra historia no había terminado, de que lo imposible podría suceder. Cada segundo se volvió más intenso, más crucial, más lleno de tensión. Yo sostenía a mi hijo, y cada respiración suya me recordaba lo cerca que estábamos del límite. Pero al mismo tiempo, sentí que algo estaba por ocurrir, algo que no podía comprender ni prever. La desesperación total comenzó a mezclarse con una chispa de fe, que había surgido en medio del miedo más absoluto. Era un contraste doloroso, extraño, difícil de describir, pero innegable, un hilo de luz en medio de la oscuridad más profunda. En ese punto comprendí que estábamos al borde de un momento que definiría todo.
Cada gesto, cada respiración, cada palabra, cada pensamiento se entrelazaba con algo más grande que yo no podía controlar, algo que podría cambiar nuestro destino en un instante. Y mientras el tren avanzaba, atravesando paisajes que parecían irrelevantes frente a la gravedad de lo que estaba ocurriendo dentro de ese vagón, supe que estábamos a punto de cruzar un umbral de la desesperación total hacia una experiencia que trascendería cualquier explicación humana. La crisis máxima nos había atrapado en su núcleo. Todo el miedo, todo el dolor, toda la impotencia se concentraba en ese momento, en ese trayecto, en ese vagón. Cada pensamiento de pérdida era un cuchillo invisible que cortaba mi espíritu, pero en medio de esa tormenta, la presencia junto a nosotros seguía ofreciendo una calma silenciosa que aún no podía comprender del todo. Y fue en ese instante crítico, en el corazón de la desesperación, que sentí que algo extraordinario estaba por suceder, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue en medio de la tormenta de miedo y desesperación que algo cambió, algo que no puedo explicar con lógica, ni con palabras suficientes. Mientras sostenía a mi hijo en mis brazos, sintiendo cómo cada respiración se volvía más corta, más débil, algo sucedió en aquel vagón de tren que transformó por completo nuestra realidad. El hombre que había estado sentado a nuestro lado durante todo el trayecto, cuya presencia hasta entonces había sido simplemente reconfortante, comenzó a irradiar algo distinto, una paz tan intensa que parecía atravesar el aire mismo, tan palpable que podía sentirla tocando mi piel, llenando mis pulmones, apaciguando el caos dentro de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi mente estaba buscando desesperadamente cualquier señal de esperanza, cualquier indicio de que aún había algo más grande que nosotros a quien acudir. Pero no era ilusión ni producto de la fatiga. Había algo en él, en su mirada, en la forma en que sus ojos se encontraban con los míos, que transmitía una calma profunda, una certeza absoluta de que todo estaría bien. Era como si pudiera ver más allá de lo visible, más allá del miedo, más allá de la enfermedad, y como si pudiera sostener la vida de mi hijo en su propia presencia. Sus palabras, suaves y firmes a la vez, comenzaron a fluir hacia mí. No eran largas ni rebuscadas, pero cada una llevaba consigo una fuerza que no podía ignorar. No temas, tu hijo no está solo. La vida tiene caminos que aún no puedes comprender, pero hay luz incluso en la oscuridad más profunda. Al escucharlas, sentí como un peso que había estado oprimiendo mi corazón durante días comenzaba a levantarse, aunque solo fuera un poco. La desesperación que hasta ese momento había sido absoluta, empezaba a transformarse en algo que se acercaba a la esperanza. Lo miré con incredulidad. Mis manos temblaban, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Había algo en él que me resultaba extraño y familiar al mismo tiempo, como si conociera cada rincón de mi alma, como si supiera todo el sufrimiento que habíamos atravesado. Sus ojos profundos y llenos de compasión, parecían decirme que entendía todo el miedo, la impotencia, las lágrimas, la ansiedad, cada oración silenciosa que había susurrado en la noche mientras sostenía a mi hijo. Y en ese instante, un pensamiento irracional pero poderoso cruzó mi mente. ¿Y si esto no era un hombre común? ¿Y si esto era algo más, algo divino, algo que había llegado a nosotros en el momento más oscuro para sostenernos? Mi hijo, débil y agotado, comenzó a respirar de manera un poco más tranquila mientras aquel hombre permanecía a nuestro lado. No hice nada, no pronuncié palabra alguna, simplemente dejé que su presencia llenara el vagón. Sentí como una calma inexplicable se extendía a través de mí, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de un cuarto oscuro, dejando entrar un aire fresco y reconfortante que disolvía lentamente la tensión que me estaba ahogando. Por primera vez desde que comenzó todo esto, no sentí miedo puro, sentí un hilo de paz, una sensación de que aunque no pudiera comprenderlo no estábamos solos. Él comenzó a hablar sobre la fe, no de manera teórica, sino como quien sabe lo que significa sostener la vida en medio de la tormenta. La fe no es solo creer que algo puede suceder, es confiar cuando no hay evidencia, es permanecer firme cuando todo parece perdido, es mantener la luz encendida en la oscuridad. Sus palabras calaban profundo en mí, penetrando cada rincón de mi ser que había estado cerrado por el miedo y la desesperación. Era como si cada palabra tuviera un poder tangible, capaz de tocar no solo mi mente, sino también mi corazón y el corazón de mi hijo, aunque él todavía dormía débilmente en mis brazos. Sentí lágrimas recorrer mi rostro, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de impotencia, eran lágrimas de alivio, de un reconocimiento de que algo extraordinario estaba ocurriendo.
algo que no podía explicarse con lógica médica, ni con conocimiento humano. Algo que desafiaba toda explicación y que solo podía ser sentido, no comprendido. La paz que emanaba de aquel hombre era tan real que por un momento, por un instante que parecía suspendido en el tiempo, el mundo exterior desapareció. Todo lo que existía era su presencia, la respiración de mi hijo, y la certeza silenciosa de que algo más grande nos estaba cuidando. Me sentí pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo fortalecida de una manera que nunca antes había experimentado. Cada miedo, cada pensamiento de fracaso, cada duda sobre si podríamos salvar a mi hijo, se fue desvaneciendo lentamente ante esa presencia tan intensa, tan llena de vida y compasión. Era como si el peso de todo el sufrimiento se disolviera en el aire, reemplazado por un sentimiento profundo de seguridad y confianza, una sensación de que, a pesar de todo, estábamos exactamente donde debíamos estar. El hombre continuó hablando, esta vez más directamente hacia mi corazón. No estás sola, nunca lo has estado. Cada paso que das, cada lágrima que derramas, cada oración que susurras, es escuchada. Hay fuerzas que actúan más allá de lo que puedes ver, y estas fuerzas ya están trabajando para tu hijo. Sentí un estremecimiento recorrer todo mi cuerpo. No era miedo ni frío. Era una mezcla de reverencia y de certeza que no podía ignorar. Era como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad más absoluta, y esa luz me mostrara que aún había un camino, que aún había esperanza. En ese instante, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, comprendí algo fundamental: no todo estaba perdido. La desesperación que me había consumido durante días comenzó a transformarse en algo que nunca antes había sentido con tanta claridad: la fe viva, la esperanza concreta, la certeza de que aunque no pudiera ver cómo ni cuándo, algo extraordinario podía suceder. La enfermedad seguía presente, su cuerpo seguía débil, pero por primera vez sentí que no estábamos a merced de la impotencia humana. Había algo más grande interviniendo, algo que desafiaba cualquier explicación, algo que nos daba un hilo de luz en medio de la oscuridad más profunda. El tren seguía su curso, pero para mí el tiempo parecía haberse detenido. Todo lo que importaba estaba concentrado en la respiración de mi hijo, en la presencia de aquel hombre, en la sensación de que por primera vez no estábamos solos. La crisis seguía allí, pero ahora coexistía con una calma sobrenatural, una certeza que llenaba cada rincón de mi ser. Y mientras mi corazón aún tembloroso se aferraba a esta nueva esperanza, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ese fue el primer encuentro real, la primera revelación, la manifestación de una presencia divina que traía paz y esperanza cuando todo parecía perdido. No podía explicar cómo ni por qué, pero sentí con absoluta claridad que algo extraordinario estaba comenzando, algo que no solo cambiaría la vida de mi hijo, sino que también transformaría mi manera de comprender la vida, la fe y la esperanza. Por primera vez, en medio de la desesperación total, sentí que podíamos superar lo imposible. Después de aquel primer encuentro, algo dentro de mí ya había cambiado, pero lo que estaba por suceder iba mucho más allá de cualquier sensación que pudiera describir. El hombre a nuestro lado, cuya presencia ya había comenzado a transformar mi desesperación en un hilo de esperanza, ahora parecía acercarse más, de manera que no podía ignorar. No era un acercamiento físico, no se movía, no tocaba a mi hijo ni a mí, pero su cercanía se sentía como si llenara el vagón entero, como si el aire mismo vibrara con algo invisible pero palpable, algo que tocaba el alma y la mente de manera profunda y directa. Mientras sostenía a mi hijo que seguía débil, sentí como cada respiración suya parecía sincronizarse con una energía que emanaba de aquel hombre. Era una sensación difícil de describir, un calor suave, una vibración sutil, una presencia que no podía ver pero que podía sentir en cada célula de mi cuerpo. No había palabras, no había explicaciones, solo un contacto profundo que atravesaba todo mi ser y me hablaba sin necesidad de sonidos. Y sin embargo sabía que me estaba comunicando, sabía que entendía todo lo que estaba ocurriendo, cada miedo, cada lágrima, cada oración silenciosa que había emitido en la noche mientras sostenía a mi hijo. Entonces habló nuevamente, esta vez con palabras que parecían resonar dentro de mi mente más que salir de su boca. No temas, porque tu hijo está protegido, no solo por ti, sino por algo mucho más grande. Confía, y permite que la paz entre en tu corazón. Sus palabras no eran solo sonidos, eran como si cada sílaba llevara consigo una fuerza que podía penetrar la desesperación, disipar el miedo y reemplazarlo con algo más profundo, la certeza de que aunque no podía ver cómo, todo estaba bajo control.
Sentí como mis manos, que todavía temblaban mientras sostenía a mi hijo, comenzaban a relajarse. No era solo un alivio físico, era un alivio del alma, una sensación de que ya no estaba sola, de que no todo dependía de mí. Durante días, había sentido la carga del mundo sobre mis hombros, la responsabilidad absoluta de cuidar la vida de mi hijo, y ahora, por primera vez, sentí que esa carga estaba siendo compartida por una fuerza que iba más allá de cualquier comprensión humana. El hombre continuó hablando, sus palabras tan sencillas y poderosas al mismo tiempo. La vida tiene caminos que no puedes ver, y a veces las respuestas llegan de maneras que no esperas. Mantén tu corazón abierto, porque lo que está por venir es mayor de lo que imaginas. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. La desesperación que me había consumido en los días anteriores, se transformó en una paz que no había conocido antes. Una fe que no dependía de pruebas ni diagnósticos, sino de la certeza de que algo extraordinario estaba ocurriendo en ese instante, justo allí, mientras el tren avanzaba hacia la ciudad que prometía ayuda médica. Mi hijo, aun con su cuerpo débil y su respiración irregular, parecía responder a esa presencia. No podía explicarlo, pero sentía como algo dentro de él comenzaba a calmarse. Sus ojos, antes nublados por la fiebre y la fatiga, se abrieron levemente y me miraron con una claridad que no había visto en días. Su pequeño cuerpo, que había estado al borde del colapso, parecía conectarse con esta energía invisible, como si cada célula comenzara a recibir un aliento nuevo, una fuerza que no podía provenir de nada humano. El contacto profundo con aquel hombre no era solo para nosotros. Era un momento de transformación silenciosa, un encuentro que tocaba no solo la mente sino también el espíritu. Sentí que cada miedo que había guardado en mi corazón, cada duda sobre la capacidad de salvar a mi hijo, cada pensamiento oscuro que había atravesado en los últimos días, estaba siendo suavemente desplazado, reemplazado por algo más grande, más fuerte, más real que cualquier circunstancia física o médica que pudiéramos enfrentar. Hubo un instante en el que el vagón entero parecía desaparecer. No importaba el ruido de los pasajeros, no importaba el traqueteo del tren, no importaba la distancia que nos separaba del hospital. Todo se reducía a nosotros, a mi hijo y a esa presencia, a la sensación de que algo divino estaba allí, actuando en silencio, tocando cada rincón de nuestra existencia con una fuerza invisible pero innegable. Cada respiración de mi hijo parecía más profunda, más estable, como si estuviera absorbiendo esa misma energía que emanaba del hombre. Sentí un impulso de llorar, pero estas lágrimas no eran de dolor ni de miedo, eran lágrimas de liberación, de reconocimiento de que algo extraordinario estaba ocurriendo en nuestra vida. La fe que hasta entonces había sido un hilo delicado, ahora se sentía fuerte y palpable, como una cuerda que sostenía nuestra esperanza en medio de la tormenta más intensa. Comencé a susurrarle a mi hijo, recordándole que todo estaría bien, y por primera vez en días, podía sentir que mis palabras tenían algún peso, que de alguna manera, nuestra conexión con esa presencia invisible estaba transformando la situación. A medida que el tren avanzaba, el hombre habló nuevamente. No temas el futuro, no temas lo que viene. La vida es más profunda de lo que puedes comprender, y lo que está a punto de suceder es una prueba de que lo imposible puede hacerse realidad. Sus palabras atravesaban cada fibra de mi ser, cada pensamiento, cada emoción. Era como si pudiera ver más allá del tiempo y del espacio, y como si estuviera mostrándome que nuestro viaje, que había comenzado con desesperación y miedo, estaba a punto de transformarse en algo que desafiaba toda lógica, toda explicación, toda comprensión humana. Por primera vez sentí una paz completa, no solo un alivio temporal. Era la certeza de que aunque no pudiera entender cómo ni cuándo, algo extraordinario iba a suceder. No podía anticipar la forma ni el momento, pero sabía con absoluta claridad que no estábamos solos, que la vida de mi hijo estaba protegida, y que nuestra historia estaba a punto de cambiar de manera definitiva. El contacto profundo con esa presencia me enseñó algo fundamental. La fe no es solo creer cuando todo va bien, la fe es sostenerse en medio de la tormenta, confiar cuando todo parece perdido, y permitir que fuerzas que no comprendemos actúen en nuestra vida. Mientras sostenía a mi hijo, sentí que nuestra conexión con aquel hombre trascendía lo físico y lo visible. Era un vínculo espiritual, un puente entre la desesperación humana y lo divino, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay luz, hay esperanza, hay algo capaz de transformar la vida de manera milagrosa. Y en ese instante, mientras el tren seguía su curso hacia el hospital,
Comprendí que estábamos al borde de lo imposible, que algo extraordinario estaba por suceder, y que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Todo el miedo, toda la angustia, toda la incertidumbre se habían convertido en una preparación silenciosa para el milagro que estaba a punto de manifestarse. Un milagro que no solo transformaría la salud de mi hijo, sino también mi corazón y mi manera de entender la vida, la fe y la esperanza. Cuando el tren comenzó a reducir la velocidad, acercándose a la estación de destino, sentí una mezcla de emociones que no puedo describir con precisión: miedo, esperanza, tensión, y una sensación creciente de que lo que estaba a punto de suceder trascendía cualquier explicación humana. Mi hijo, aún en mis brazos, respiraba con más dificultad que nunca, pero algo en su cuerpo parecía diferente, como si un hilo de fuerza comenzara a recorrer sus venas de manera silenciosa. La presencia del hombre a nuestro lado seguía siendo tangible, silenciosa, pero poderosa, como si todo el vagón estuviera lleno de una energía que no podía verse pero que se sentía en lo más profundo del corazón. Al descender del tren, el bullicio de la estación parecía irrelevante. Todo lo que importaba era él, mi hijo, y la sensación que me llenaba de certeza que algo extraordinario había ocurrido y estaba ocurriendo. Cada paso hacia la salida era un acto de fe. Sostenía su pequeño cuerpo en mis brazos, temblando de emoción y cansancio, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba experimentando. Era imposible explicarlo, pero podía sentir que la vida de mi hijo estaba siendo sostenida por algo más grande que cualquier fuerza humana. Cuando llegamos al hospital, los médicos nos recibieron con la seriedad habitual, revisando cada síntoma, cada signo, cada registro que habíamos llevado. Esperaba ver preocupación en sus ojos, tal vez advertencias sobre la gravedad de la situación, instrucciones urgentes sobre tratamientos que aún debían aplicarse. Pero lo que ocurrió a continuación fue completamente inesperado. Los doctores comenzaron a examinar a mi hijo, y pronto sus expresiones cambiaron: confusión, incredulidad, sorpresa. No podían comprender lo que veían. Uno de los pediatras, revisando los signos vitales, frunció el ceño y dijo, casi en voz baja: Esto no tiene sentido. Los síntomas han desaparecido prácticamente por completo. La fiebre ha bajado, la respiración es estable, los signos de debilidad han desaparecido. Yo lo miré, incrédula, sosteniendo a mi hijo y sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Podía sentir su cuerpo cálido y estable entre mis brazos. Podía ver sus ojos abiertos, brillantes y claros, y la sensación de alivio fue tan intensa que casi me hizo llorar en medio del pasillo del hospital. El equipo médico revisó una y otra vez los signos vitales, los registros de la fiebre, los análisis, tratando de encontrar una explicación lógica, racional, científica. Cada intento fallaba. No podían explicar cómo era posible que un cuadro que había sido tan grave y amenazante se hubiera revertido de manera tan repentina y completa. Mientras los médicos discutían entre sí, yo permanecía en silencio, abrazando a mi hijo, sintiendo que cada segundo de contacto con él, cada suspiro compartido, cada lágrima de miedo y oración del pasado reciente, había llevado a este instante milagroso. Recordé al hombre en el tren, su presencia, sus palabras, su mirada, y una claridad asombrosa me invadió. Lo que acabábamos de experimentar no podía explicarse solo con la ciencia ni con la lógica humana. Había algo más profundo, algo que había intervenido de manera directa y transformadora. Cada gesto, cada palabra que había escuchado en ese viaje, se entrelazaba con la sanación de mi hijo de manera tan evidente, que era imposible no reconocerlo. Lo que había sido desesperación total, se había convertido en un milagro vivo, tangible, innegable. Mientras los médicos intentaban documentar la situación, yo observaba a mi hijo moverse con energía renovada. Sus ojos brillaban con la claridad de quien ha sido liberado del sufrimiento. Sus manos, antes débiles, ahora tenían fuerza. Su pequeño cuerpo, que había sido frágil y vulnerable, parecía haberse recuperado de manera sorprendente y completa. Todo el hospital, con su rutina científica y precisa, parecía quedarse sin palabras ante un fenómeno que desafiaba cualquier explicación racional. Me senté junto a mi hijo, todavía sosteniéndolo en mis brazos, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía respirar profundamente sin miedo. La sensación era abrumadora: alegría, gratitud, alivio, amor. Cada emoción se mezclaba con la certeza de que habíamos sido testigos de algo extraordinario, algo que iba más allá de cualquier expectativa humana.
algo que demostraba que la vida puede cambiar de maneras que no podemos anticipar ni comprender completamente. Recordé las palabras del hombre en el tren: la fe no es solo creer cuando todo va bien, la fe es sostenerse en medio de la tormenta. Ahora entendía lo que significaban: la fe que había sostenido en los días más oscuros, las oraciones silenciosas, la esperanza que nunca había abandonado, había sido acompañada por una intervención que desafiaba toda explicación. Había experimentado de manera directa que lo imposible puede suceder cuando se combina la fe humana con la acción de algo más grande, algo divino. Los médicos continuaron revisando a mi hijo, verificando signos vitales, haciendo análisis adicionales, pero cada vez era más evidente que nada podía explicar lo que había sucedido. La fiebre que había amenazado su vida había desaparecido. La dificultad para respirar, la debilidad extrema, el agotamiento total, todo había sido revertido de manera completa. Cada gesto de mi hijo me recordaba la magnitud de lo que había ocurrido, un milagro, una intervención que no podía atribuirse a la casualidad ni a la medicina. Mientras lo observaba, sentí que cada lágrima que había derramado durante su enfermedad se mezclaba con un agradecimiento infinito. Cada momento de miedo, cada noche en vela, cada oración desesperada, había sido un paso en este camino hacia lo imposible hecho realidad. Y aunque los médicos discutían entre ellos tratando de encontrar una explicación, yo sabía en lo más profundo de mi ser que lo que habíamos presenciado era un encuentro directo con lo divino, una manifestación tangible de amor y poder que había transformado la vida de mi hijo en un instante. En ese momento comprendí algo esencial: los milagros no siempre se manifiestan como esperamos, no siempre se anuncian con señales espectaculares, a veces ocurren en medio de lo cotidiano, en un vagón de tren, en un viaje hacia un hospital, en el abrazo silencioso de una madre que no deja de luchar por su hijo, y a pesar de lo inesperado y asombroso, lo que importa es la certeza profunda que deja en quienes lo experimentan, que la vida puede cambiar en un instante, que la esperanza nunca está perdida, y que la fe tiene un poder real, tangible y transformador. El milagro había sucedido, y yo, sentada junto a mi hijo, sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento, cada lágrima, cada oración, cada instante de miedo y amor, había convergido en ese único y poderoso momento. No había explicación lógica para lo que acabábamos de experimentar, pero había una verdad más profunda, una certeza que se había arraigado en mi corazón: la vida puede sorprendernos, lo imposible puede hacerse posible. Y incluso en medio de la desesperación más absoluta, siempre hay lugar para un milagro. Después de aquel milagro, la vida no volvió a ser la misma. Cada respiración de mi hijo, cada movimiento de su pequeño cuerpo, me recordaba que habíamos pasado por algo que desafiaba toda explicación humana. La transformación no fue inmediata en términos de rutina diaria. No se trató solo de que él recuperara la fuerza física que había perdido, sino de que algo en nuestro interior había cambiado para siempre. La experiencia del milagro no solo sanó su cuerpo, sino también mi alma, mi manera de ver la vida, y la forma en que entendía lo que significa sostener la fe incluso en los momentos más oscuros. Al salir del hospital, sentí que todo nuestro entorno había cambiado de manera invisible pero poderosa. Cada paisaje que veíamos a través de la ventana del taxi que nos llevaba de regreso a casa, parecía más vivo, más intenso, más lleno de posibilidades. La luz del sol, que antes me había parecido simplemente normal, ahora parecía tocar cada rincón de mi ser con una calidez renovada. Incluso los sonidos del tráfico y las conversaciones de las personas parecían tener un nuevo matiz, como si la vida misma se hubiera transformado en algo más vibrante, más profundo, más real. Mi hijo, que antes estaba tan débil, que apenas podía mantenerse sentado, ahora caminaba con pasos firmes, jugando con una energía que yo no recordaba haber visto en él. Cada sonrisa, cada risa, cada gesto suyo era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido, y de lo que habíamos recibido. No podía evitar mirarlo, y sentir una gratitud tan intensa que me llenaba de lágrimas, una mezcla de amor, alivio y reverencia que no podía contener. Cada instante con él se convirtió en un tesoro, un recordatorio de que la vida puede cambiar en un solo momento, de que los milagros existen incluso cuando la lógica humana los niega. Pero la transformación no fue solo física. En mi interior algo había cambiado de manera radical. La desesperación y el miedo que habían marcado los días más oscuros de nuestra lucha
se habían transformado en una fe sólida, en una confianza que no dependía de circunstancias externas. Cada desafío que enfrentara en el futuro ahora lo vería con una perspectiva diferente, no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para mantener la fe y recordar que hay fuerzas que actúan más allá de lo que podemos ver o comprender. Comencé a mirar la vida de manera distinta. Los problemas cotidianos que antes me parecían abrumadores ahora se reducían en comparación con lo que habíamos atravesado. Cada dificultad, cada miedo, cada momento de incertidumbre se veía con una claridad nueva. Eran parte de la vida, sí, pero también recordatorios de que la esperanza siempre existe, y que la fe puede sostenernos incluso cuando todo parece perdido. Mi corazón, que había estado lleno de ansiedad y preocupación constante, ahora estaba más ligero, más abierto, más capaz de recibir y dar amor sin temor. En nuestro hogar las rutinas comenzaron a recobrarse, pero con un sentido distinto. Cada comida compartida, cada momento de juego, cada conversación se sentía más significativo, más profundo. No podía dejar de agradecer cada instante, porque había aprendido que la vida puede ser frágil y preciosa en formas que antes no comprendía plenamente. Mi hijo, sano y lleno de energía, era un recordatorio constante de que lo imposible puede suceder, de que la fe tiene un poder real, tangible y transformador, y de que incluso las situaciones más desesperadas pueden convertirse en testimonios de milagro y esperanza. Comencé también a compartir nuestra experiencia con quienes me rodeaban, no de manera exagerada ni como una historia de orgullo, sino como un testimonio humilde de lo que habíamos vivido. Amigos, familiares, vecinos, todos escuchaban con atención cómo la vida de mi hijo había cambiado de manera tan radical e inexplicable. Cada relato, cada conversación, cada mirada de incredulidad o de asombro, reforzaba la sensación de que nuestra experiencia no solo había transformado nuestra vida, sino que podía tocar la vida de otros. Aprendí a comunicar la fe no solo como palabra, sino como acción y ejemplo, mostrando cómo la esperanza puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Dentro de mí la transformación también se manifestó en un cambio profundo en mi manera de pensar y sentir. Las noches ya no estaban llenas de ansiedad paralizante, en lugar de eso había paz. Las preocupaciones sobre el futuro existían, claro, pero estaban acompañadas de una confianza firme en que, pase lo que pase, hay un poder superior que cuida de quienes aman y protegen a los demás. Mi corazón, que había estado lleno de miedo y de dudas, ahora latía con seguridad y con gratitud, consciente de que la vida es un regalo que puede renovarse incluso en medio del sufrimiento. Comencé a involucrarme más activamente en la comunidad, ofreciendo apoyo a otras madres y familias que enfrentaban enfermedades o dificultades graves. Cada vez que compartía nuestra historia, no lo hacía con la intención de impresionar, sino de inspirar, de mostrar que la fe puede sostenernos, que la esperanza puede renacer incluso cuando todo parece perdido, y que los milagros existen, aunque no siempre se presenten de la manera que esperamos. Descubrí que al compartir nuestra experiencia, la transformación se extendía más allá de nuestra familia, tocaba corazones y cambiaba perspectivas. Mi relación con mi hijo también cambió. Cada abrazo, cada sonrisa, cada palabra compartida adquirió un valor más profundo. No podía evitar pensar en los días de sufrimiento, en cada momento de miedo y desesperación, y dar gracias por la vida renovada que teníamos. Había aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia la fe, la esperanza y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. La transformación había tocado no solo nuestras vidas físicas, sino también nuestras almas, enseñándonos a valorar cada instante y a vivir con gratitud profunda. A medida que pasaban los días, la conciencia de que algo extraordinario había ocurrido no me abandonaba. Cada situación cotidiana, desde preparar el desayuno hasta leer un cuento antes de dormir, estaba impregnada de un sentido renovado de maravilla y gratitud. La vida, que antes me parecía simplemente rutina y supervivencia, ahora brillaba con un significado más profundo, lleno de amor, fe y esperanza. Había descubierto que la verdadera transformación no reside solo en el cuerpo, sino en la mente, el corazón y el espíritu, y que esa transformación es capaz de sostenernos en cualquier circunstancia futura. El milagro que habíamos vivido había cambiado nuestra vida para siempre, y la transformación que sentí no solo era personal, sino también espiritual y emocional. Había aprendido a confiar en lo invisible, a sostener la fe incluso cuando nada parecía indicar que habría un final feliz,
y a reconocer que la vida puede sorprendernos con bendiciones que desafían toda explicación. Esta transformación, silenciosa pero profunda, se convirtió en la base de nuestra nueva vida, una vida llena de amor, gratitud, esperanza, y una fe inquebrantable que nos acompañaría para siempre. La transformación que habíamos experimentado no permaneció solo en nuestra familia. Comenzó a extenderse, lenta pero de manera poderosa hacia quienes nos rodeaban. Desde el primer momento en que compartí nuestra historia con amigos y familiares, algo cambió en el ambiente que nos rodeaba. La incredulidad inicial dio paso a la curiosidad, y luego a la esperanza. Las personas comenzaban a ver en nuestra experiencia un reflejo de lo que era posible cuando la fe y la esperanza se combinan con la perseverancia y el amor. Muchos se acercaban para escuchar cada detalle, preguntando cómo habíamos logrado atravesar un momento tan desesperante, y cómo era posible que nuestro hijo estuviera ahora tan saludable. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para inspirar. No hablaba de milagros como un espectáculo ni de manera exagerada. Hablaba desde el corazón, contando la historia con la vulnerabilidad de una madre que había enfrentado lo imposible, y que había descubierto que la fe puede sostenernos incluso cuando todo parece perdido. Les decía que no todo depende de lo que los ojos pueden ver, ni de lo que la lógica puede explicar, que a veces existen fuerzas invisibles, misteriosas, que actúan cuando la desesperación parece insuperable. Y en esas palabras, en ese testimonio sincero, muchas personas encontraron un hilo de esperanza que quizás no habían sentido en años. En la comunidad, nuestra experiencia comenzó a resonar más allá de lo cercano. Padres que enfrentaban enfermedades graves con sus hijos se acercaban buscando consejo, apoyo y palabras de ánimo. Cada historia compartida me recordaba nuestra propia lucha, y cada vez que podía ofrecer un mensaje de fe y esperanza, sentía que nuestra experiencia tenía un propósito más grande. No se trataba solo de sanar físicamente, se trataba de tocar vidas, de transformar corazones, de mostrar que incluso en los momentos más oscuros la luz puede aparecer, aunque no sea de la manera que uno espera. La repercusión llegó también a la esfera de los médicos y especialistas que nos habían atendido. Algunos de ellos, que inicialmente habían estado desconcertados por la recuperación repentina de mi hijo, comenzaron a interesarse más allá del aspecto clínico. Querían entender no solo cómo había sucedido físicamente, sino también qué factores humanos, emocionales y espirituales podrían haber influido. Aunque no podían explicarlo científicamente, muchos reconocieron que nuestra historia tenía un poder que trascendía los límites de la medicina. Incluso comenzaron a hablar de ella como un ejemplo de esperanza para otros pacientes y familias, un recordatorio de que a veces, la vida puede desafiar toda lógica. A medida que contaba nuestra experiencia en reuniones de la iglesia y grupos comunitarios, observaba cómo las lágrimas se deslizaban por los rostros de quienes escuchaban. Padres agotados, familiares angustiados, personas que habían perdido la fe en medio de dificultades extremas. Todos ellos encontraban en nuestra historia un recordatorio de que los milagros existen, que la esperanza puede renacer incluso cuando parece que todo está perdido. Cada testimonio de agradecimiento, cada abrazo, cada palabra de fe compartida, reforzaba la sensación de que nuestra experiencia tenía un impacto que iba mucho más allá de nuestra familia. Incluso personas que no habían pasado por situaciones extremas, se sentían tocadas por nuestra historia, sentían que algo en lo que había ocurrido iba más allá de la rutina diaria, algo que conectaba con la posibilidad de lo extraordinario en la vida cotidiana. Comenzaron a acercarse a mí no solo para escuchar, sino para aprender cómo sostener la fe en medio de sus propios desafíos, cómo mantener la esperanza cuando todo parecía perdido, y cómo encontrar fuerza en la vulnerabilidad y el amor. Nuestra historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y confianza en algo más grande que nosotros mismos. El impacto no se limitó a conversaciones o reuniones. Nuestra historia comenzó a circular a través de mensajes, redes sociales y grupos de apoyo. Cada vez que alguien compartía nuestra experiencia, la reacción era similar: asombro, emoción, inspiración. Personas que ni siquiera nos conocían personalmente encontraban en nuestro testimonio un motivo para no rendirse, para mantener viva la esperanza, para abrir su corazón a la posibilidad de que lo imposible pudiera hacerse realidad. Era increíble ver cómo algo que había comenzado como un milagro íntimo entre mi hijo y yo podía tener un efecto tan amplio, tocando vidas que nunca hubiéramos imaginado. A nivel personal,
Cada interacción con quienes se sentían inspirados por nuestra historia reforzaba la transformación que ya habíamos experimentado. No solo yo, sino también mi hijo, quien había vivido la experiencia de recuperación y fortalecimiento, comenzó a mostrar una conciencia más profunda del valor de la vida, del amor y de la fe. Cada gesto de él, cada sonrisa, cada abrazo, se convirtió en un recordatorio de que nuestro viaje no había terminado con la sanación física, sino que se extendía hacia un propósito mayor: inspirar, enseñar y dar esperanza a quienes más lo necesitaban. A veces, al escuchar las historias de otras personas que habían encontrado consuelo y fortaleza en nuestra experiencia, sentía un estremecimiento en el corazón. Cada palabra de gratitud, cada testimonio de inspiración, me recordaba que los milagros no solo cambian la vida de quien los recibe directamente, sino que también tienen un efecto multiplicador, tocando vidas de manera que uno nunca podría anticipar. La transformación había trascendido nuestra familia, se había convertido en una fuente de esperanza para toda la comunidad. Incluso los pequeños detalles del día a día comenzaron a tener un significado más profundo. Cada gesto amable, cada palabra de apoyo, cada sonrisa compartida, se convirtió en un recordatorio de que la vida puede ser extraordinaria, incluso en medio de lo cotidiano. La experiencia del milagro nos enseñó que la fe, la esperanza y el amor tienen un poder real y tangible, capaz de influir no solo en la vida de quienes los practican, sino también en quienes los rodean. Con el tiempo me di cuenta de que nuestra historia no solo había impactado a otras personas, sino que también había creado un vínculo invisible pero poderoso entre todos los que la escuchaban y la compartían. Cada persona que encontraba inspiración en nuestro testimonio se convertía en un portador de esperanza, extendiendo la transformación mucho más allá de lo que podíamos imaginar. La sanación de mi hijo había desencadenado un efecto en cadena, un recordatorio viviente de que los milagros existen, de que la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros, y de que cada acto de amor y esperanza tiene el poder de cambiar el mundo de manera silenciosa pero profunda. Así, nuestra experiencia se convirtió en algo más grande que nosotros mismos. No se trataba solo de la sanación física de un niño, ni del alivio emocional de una madre, sino de la demostración de que la vida puede ser transformada, que la esperanza puede renacer incluso en la desesperación más absoluta, y que los milagros existen cuando se combinan la fe, el amor y la confianza en algo más grande que nosotros. Cada historia compartida, cada lágrima de emoción, cada palabra de gratitud, reforzaba el impacto de nuestra experiencia y nos recordaba que la transformación verdadera se extiende más allá de lo individual, tocando a todos los que están dispuestos a abrir su corazón y creer. Al mirar hacia atrás y recordar todo lo que habíamos vivido, comprendí que nuestra historia no solo había sido un viaje físico hacia un hospital, ni una lucha por la vida de mi hijo, sino un viaje espiritual que nos había transformado de maneras profundas e inesperadas. Cada instante de miedo, cada lágrima, cada oración silenciosa había tenido un propósito, cada segundo de desesperación había sido un puente hacia la fe, hacia la esperanza y hacia la certeza de que lo imposible puede suceder. Lo que comenzó como un viaje lleno de incertidumbre se convirtió en una experiencia que cambió no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que estuvieron cerca de nosotros y de quienes encontraron inspiración en nuestro testimonio. La vida como la conocíamos antes había dejado de ser la misma. Las preocupaciones que antes parecían insuperables ahora se veían con una claridad renovada, como pequeños obstáculos frente a un horizonte lleno de posibilidades infinitas. Cada día que pasaba junto a mi hijo era un regalo, una oportunidad para apreciar la vida con una intensidad que antes no podía comprender. Cada risa, cada abrazo, cada mirada cómplice se convirtió en un recordatorio tangible de lo que significa sobrevivir, de lo que significa amar y de lo que significa creer. La experiencia nos enseñó que la fe no es solo una palabra o una idea abstracta, es una fuerza viva capaz de sostenernos incluso en los momentos más oscuros, capaz de abrir caminos donde parecía no haber salida. La sanación de mi hijo se convirtió en una prueba viviente de que los milagros existen y de que la esperanza nunca está perdida. No todos los milagros son espectaculares o llamativos, algunos ocurren en silencio, de manera discreta, pero con un impacto tan profundo que transforma vidas enteras. Cada persona que escuchaba nuestra historia podía sentirlo, la autenticidad de nuestras emociones,
la intensidad del miedo y la desesperación que habíamos atravesado, y la alegría profunda de haber presenciado lo imposible hecho realidad. Cada testimonio compartido llevaba consigo un mensaje universal, que la vida puede cambiar en un instante, que la esperanza puede renacer incluso cuando todo parece perdido, y que la fe tiene un poder real, tangible y transformador. En nuestra comunidad, nuestra experiencia comenzó a convertirse en un faro de inspiración. Familias que enfrentaban enfermedades graves encontraron en nuestra historia un ejemplo de resiliencia y esperanza. Padres agotados, familiares desesperanzados, personas que habían perdido la fe en medio de sus propias dificultades, comenzaron a ver que incluso en las circunstancias más sombrías, existe la posibilidad de un giro inesperado, de un milagro que desafía toda lógica y explicación. Cada palabra compartida, cada relato de gratitud y cada gesto de fe que surgía a partir de nuestra experiencia reforzaba esta verdad: la vida está llena de posibilidades más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos limitados. Recuerdo un día en particular, cuando una madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos, compartiendo la historia de su hijo enfermo y preguntándome cómo había logrado mantener la fe en medio de la desesperación. Al contarle nuestra experiencia, vi cómo su semblante se iluminaba, cómo sus hombros se relajaban y cómo un hilo de esperanza comenzaba a tejerse en su corazón. Fue en ese momento que comprendí que nuestro milagro no era solo personal. Era un mensaje que tenía el poder de tocar, transformar y fortalecer a otros, y que la verdadera dimensión de un milagro radica en cómo inspira a quienes lo presencian o lo escuchan. La transformación también se manifestó en mi propia perspectiva de la vida. Aprendí a valorar cada instante, a apreciar cada momento junto a mi hijo, a vivir con gratitud profunda y consciente. Cada pequeño gesto cotidiano adquirió un significado más profundo: un abrazo, una palabra de aliento, una sonrisa compartida. Comprendí que la vida es frágil y preciosa, y que cada día es una oportunidad para sembrar amor, esperanza y fe. Aprendí que las pruebas no son solo desafíos, son ocasiones para fortalecer el espíritu, para descubrir la fuerza interior y para acercarnos a aquello que trasciende lo humano y nos conecta con lo divino. Al compartir nuestra historia en foros, redes sociales y encuentros comunitarios, sentí que el impacto se multiplicaba. Personas que nunca habían conocido a mi hijo o a mí sentían que algo en nuestra experiencia podía resonar con su propia vida. Sus mensajes, sus testimonios de inspiración, sus palabras de gratitud y emoción, me recordaban que lo que habíamos vivido tenía un propósito más grande: no solo salvar la vida de un niño, sino tocar corazones y sembrar esperanza en quienes más lo necesitaban. Nuestra historia se convirtió en un recordatorio viviente de que la fe y la esperanza son fuerzas reales, capaces de cambiar destinos y transformar vidas. Lo que más me impactó fue ver cómo la experiencia del milagro generaba un cambio tangible en la manera de vivir de quienes nos escuchaban. Familias comenzaron a enfrentarse a sus desafíos con una nueva perspectiva. Personas que habían perdido la confianza en la vida recuperaban la fuerza para seguir adelante. Corazones rotos encontraban consuelo en la idea de que lo imposible puede hacerse realidad. La sanación de mi hijo se convirtió en un símbolo, una prueba de que el amor, la fe y la esperanza no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas capaces de intervenir en la vida de manera poderosa y concreta. En lo personal, la experiencia me enseñó lecciones que no se aprenden en libros ni en escuelas, sino solo a través de la vivencia directa. Aprendí que el miedo puede coexistir con la fe, que la desesperación puede abrir la puerta a la esperanza, y que incluso en los momentos más oscuros, hay un hilo de luz que nunca se rompe. Aprendí que la verdadera transformación comienza en el corazón, y que cuando el corazón está abierto a la fe y al amor, lo imposible puede volverse posible. Cada día junto a mi hijo se convirtió en un testimonio vivo de esta verdad, un recordatorio constante de que la vida está llena de milagros que esperan ser reconocidos y valorados. Ahora, mientras veo a mi hijo jugar, reír y crecer con salud, comprendo que el viaje que comenzamos con miedo y desesperación nos llevó a descubrir algo mucho más grande: la fuerza de la fe, el poder de la esperanza y la capacidad del amor para transformar vidas. Cada respiración suya es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, y que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un hilo de luz, una fuerza invisible que actúa en silencio y que puede abrir caminos donde parecía no haber ninguno. Finalmente comprendí que nuestra historia no termina aquí.
Cada persona que escucha, que comparte o que se inspira en nuestro testimonio, se convierte en parte de un círculo de esperanza y transformación. Lo que comenzó como un viaje lleno de miedo y desesperación se ha convertido en un legado de fe, un ejemplo de que los milagros existen y de que la esperanza puede renacer incluso en medio de la oscuridad más profunda. La vida, con todas sus dificultades y desafíos, nunca debe ser tomada por sentada. Cada momento es un regalo, cada respiro es una oportunidad para creer, para amar y para sostener la fe en lo imposible. Y así, mientras miro a mi hijo sonreír, siento una paz que trasciende cualquier temor, una certeza que no necesita explicación, y un profundo agradecimiento por haber sido testigo de un milagro que no solo salvó su vida, sino que también iluminó la mía y la de muchos otros. La fe, la esperanza y el amor se han convertido en la esencia de nuestra existencia, y cada día es un recordatorio de que los milagros no solo ocurren, sino que también transforman, inspiran y perduran para siempre. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.